Primero, hay que aceptar, en este caso estamos dando opinión, porque expertos no somos en los temas. Una vez dicho esto, pues, porque los expertos espero que en la Cámara de Diputados sean escuchados, pero una vez dicho lo cual, a que la crisis de vacunación que vivimos, más la electricidad, le agregaría la económica. O sea, porque de repente se nos olvida que además hay una crisis económica que se agrava por este asunto de no poder salir a trabajar por la vacuna o por la enfermedad y por el apagón. Entonces, el presidente, a pesar de estas tres crisis, no abandona su narrativa de David y Goliat, ¿no? Del débil luchando contra el poderoso, ¿no? Donde el poder es malo y es villano, y en este caso ha colocado ahí a farmacéuticas, al gobierno, a los gaseros de Houston, a los medios de comunicación, y es normal, es su estilo, así que no nos espantemos de esto. La crisis de vacunación esta semana fue atendida, pero no ha acabado. O sea, no ha acabado mientras el ciudadano no tenga más certeza de cuándo le va a tocar, no, y de dónde están las vacunas, no va a acabar. Y la crisis energética, me voy a atrever a decir que no importa las decisiones que ha tomado López Obrador al principio. Esta crisis energética le hubiera tocado a cualquiera que hubiera ganado. O sea, era impredecible lo que pasó, por eso pasó en Texas lo que pasó. Era impredecible. Esta crisis le hubiera tocado a cualquiera. Hay que recordar, antes incluso de la llegada de la pandemia, que está a unos días, a 10 días de cumplir el año del anuncio del primer caso, ya vivíamos una crisis de salud, ya había desabasto. Hay que recordar los padres de niños con cáncer, el fracaso en el arranque del INSABI, es decir, ya había una crisis de salud y no se ha corregido. Y el pleito con las farmacéuticas prácticamente fue de inicio en eso. Y de la vacunación, quiero decir algo bien rotundo. Es el mayor programa social en la historia de México. Es la distribución a todos los que se pueda, por todos lados, y además es un programa social que el ciudadano va y busca, lo pide, lo exige. Entonces, es el mayor programa social y justo cayó en un año electoral. No podemos negar la importancia coyuntural que se está dando, y en términos electorales incluso. Hablas de importancia, Roy, perdón, yo hablo de aprovechamiento coyuntural, ¿sí? Sí, para ser claro. Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos candidatos están aprovechando de la campaña de vacunación. Sí, coincido. Sí, estuvo diseñada para eso. La palabra de López Obrador es muy importante. O sea, la voz de un presidente normalmente es importante, pero la de López Obrador es mucho más importante porque López Obrador es el partido. Cuando gobernaba el PRI o el PAN, la presidencia, había una estructura partidista e historia partidista. Morena no tiene una historia partidista y el partido es López Obrador. Entonces, la palabra de López Obrador es importante electoralmente. El hecho de que López Obrador ahí en la línea entre pedir y no pedir el voto esté jugando siempre al decir los conservadores quieren regresar, no hay que permitir el avance de la 4T, al guardar en esa línea, de alguna manera es el reconocimiento de la falta de voces en Morena. No hay voces en Morena que tengan esa calidad. Vamos con las conclusiones, querido Roy, por favor. Sabemos que en México algún año va a volver a temblar o van a caer huracanes y hemos educado a la población en términos de protección civil, así tenemos que estar seguros que en próximos años van a caer nevadas como las de este año y que probablemente tengamos otra pandemia en algunos años, espero que sean muchos años los que llegue. Pero como sea, son los políticos los que tienen que preparar al país y al mundo para la llegada de esas nuevas y no tener estas crisis. Así que deben de cambiar su enfoque cortoplacista. Deberíamos tener políticos que no piensen cortoplacistas. Pensar en lo electoral hoy, perdón la expresión, es muy miserable. Tenemos hoy muy pocas ideas y mucha ideología, que eso no es lo recomendable. Así es de fuerte y así es de exacto. Gracias, querido Roy.